Buenas tardes a todos. Bueno, soy la doctora Silvia Cabrera Carpio y este es la tercera participación en este ejercicio de llevarles temas a todos ustedes que son de mucho interés, bueno, que por lo menos a mí me parece que son de mucho interés y con invitados muy especiales, porque eso sí, tengo que invitar solamente a gente con un gran valor científico y un gran valor como personas. En esta ocasión, pues déjenme decirles que la persona que tengo frente a mí, aunque a muchos kilómetros de distancia, es el doctor Cabrera Mancio. Y fíjense que se apellida Cabrera como yo, y de alguna manera tenemos por ahí una relación muy especial de una gran amistad, una profunda amistad de, yo creo que un respeto y una admiración que él me ha dicho que es mutuo. Así es. Y resulta que quizá por ahí nos andan circulando genes, ¿verdad, Haroldo? Es lo más probable, querida prima. Porque sí, nosotros nos decimos primos, porque el doctor Haroldo Cabrera Mancio vive en Guatemala, mi madre nació en Guatemala y bueno, por ahí que entonces, además que yo creo que sí, porque estamos conectados en muchos sentidos, en el amor a la medicina, en hacer lo mejor que hacemos por nuestros pacientes y creo que en tratar de ser buenos seres humanos. Así es. Estoy de acuerdo contigo totalmente, Silvita. Y gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Este es un ejercicio, como bien tú dijiste, que es para compartir al público en general. Yo lo vengo haciendo desde hace muchos años acá en Guatemala, en una radio donde me entrevistan con una regularidad y me siento muy cómodo contigo, que me entrevistes libremente, me hagas las preguntas que consideres para que yo pueda exponer mi experiencia. Muy bien, bueno, el doctor Haroldo es ginecobstetra, pero más allá de lo que significa dentro de la medicina tradicionalmente el ser ginecobstetra, él tiene una gran experiencia en otros muchos campos de la medicina, que algunos le dicen medicina complementaria, medicinas alternativas, y yo creo que más bien es que es una medicina que se acerca a entender que el ser humano es un ser complejo, es un ser íntegro y que tiene muchas esferas. No sé si nos quisieras comentar acerca de toda tu experiencia en todas estas ramas de la medicina. Muchas gracias, prima. Te voy a llamar así porque me gusta hacerlo, porque me siento cercano a ti. Bien, yo comencé como un médico ortodoxo convencional, como bien lo dijiste, salí de ginecólogo y obstetra acá en Guatemala ya hace algunos años y me desempeñé como tal y como asociado menor de un gran maestro de aquel entonces que ya trascendió, el doctor Horacio Figueroa Micheo, mi maestro, y me llevó de la mano por todos los caminos de la ginecología y la obstetricia. Pero por allá por el año de 1999, mi hijo menor Luis Pedro sufrió una infección intestinal que no había diagnóstico y un amigo anestesiólogo que más tarde se dedicó a trabajar en medicina integrativa, que ya estaba bastante adentrado en el tema, me empezó a hablar con respecto a otro tipo de medicinas. Me habló de la homeopatía complejista, me habló de la acupuntura, en fin, me fue despertando el interés y me compartió algunos libros. Y ahí comienza la historia, mi periplo por todas las medicinas integrativas. Yo puse en práctica lo poco que aprendí de los libros que él me facilitó y mi hijo salió muy bien de esa enfermedad y me empezó a interesar mucho más el tema. De ahí que empecé a comenzar a estudiar la homeopatía complejista, que se utiliza bastante aquí en Guatemala, que es muy diferente de la homeopatía clásica unicista, porque es una forma de acceder muy fácilmente al paciente y de tratarlo también por medio de un diagnóstico clínico convencional. Luego aprendí acerca de las flores de Bach para trabajar las emociones. Después aprendí acupuntura, tanto china como auriculoacupuntura, que es la escuela francesa del doctor Nogier, la terapia neural, que no me puede faltar,
me fui aprendiendo en el camino. Terminé de formarme acá con unos médicos alemanes que vinieron a darnos un diplomado con especialidad en terapia neural, avalado por la Mesoamericana de Guatemala. Luego también con tanta inquietud estudié medicina estética, que recién me gradué. Después la ginecología funcional, regenerativa y estética. Y te podría hablar mucho más, pero quiero que aprovechemos el tema y no pecar de pretencioso. No, no, bueno, es que yo creo que por algo de repente nos identificamos y como dice una amiga por ahí, Dios los hace y ellos se juntan. Y es que nos interesa conocer. Y yo creo que en esta vida lo más interesante es aprender, siempre estar estudiando y siempre tener los ojos abiertos. Pero yo quería invitarte en esta ocasión porque, bueno, yo, aunque no soy ginecóloga, tengo algunos años estudiando el tema de la terapia de reemplazo hormonal. Y a mí siempre me ha interesado un tema que es, por supuesto, importantísimo, porque finalmente todas las mujeres vamos a llegar tarde que temprano a la etapa de la menopausia. Y entonces hay muchas cosas acerca de hablar de la menopausia, no nos alcanzaría el tiempo. Así es. Pero ¿tú cómo definirías este periodo? Bueno, la menopausia, para principiar, no es ninguna enfermedad. Es más bien una etapa en el desarrollo evolutivo de la mujer y podríamos decir que corresponde al cese definitivo de la función ovárica de la mujer. Es un fenómeno completamente natural y que ocurre aproximadamente a los 51 años, un poco menos, un poco más, puede variar mucho de acuerdo a la raza, a la genética, factores alimenticios, de actividad física, consumo de alcohol, de tabaco. También otro tipo de menopausia, podríamos decir, es la menopausia artificial, ya sea quirúrgica, por extirpación de las gónadas en el quirófano, o también la causada o inducida por la radioterapia y la quimioterapia. Pero entonces, en resumen, es todo el periodo que está muy cercano al cese definitivo de la función ovárica de la mujer. Ciertamente. Fíjate que una de las cosas es de que todo mundo o la gran mayoría de las personas piensan que una mujer ya llegó a esa etapa y que lo que va a sentir son bochornos. O sea, se asocia esa sintomatología con la menopausia. Sin embargo, una de las cosas interesantes es de que no necesariamente puede haber bochornos. Hay otras muchas cosas más y que es muy importante identificar. En tu experiencia, ya que eres ginecólogo de tantos años, ¿cuál ha sido tu acercamiento con este manejo de las pacientes? Bien, para principiar, hay que hacer bien el diagnóstico. Tú lo has dicho y nosotros como médicos convencionales tenemos claro que hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y por supuesto exámenes complementarios para llegar al diagnóstico. Sabemos que pasados 12 meses del cese de la menstruación, ya podríamos decir que la persona está en menopausia, además de los síntomas clásicos, como tú acabas de decir, los bochornos o sofocos. También están las sudoraciones nocturnas, el insomnio, resequedad en las mucosas, cambios de humor, dolores articulares, dolor de cabeza, depresión leve, mediana, constante, fatiga también, mialgias, en fin, una serie de síntomas que la paciente te expone en la consulta que nos va dirigiendo al posible diagnóstico. Hablando de exámenes complementarios, nosotros acostumbramos a mandar una batería de exámenes hormonales y de ahí medimos las hormonas que se producen en el cerebro, que básicamente pedimos la LH, la luteinizante, la folícula estimulante, que son las que estimulan al ovario para producir las hormonas importantes de la mujer, que son los estrógenos y la progesterona. Cuando vemos elevadas esas hormonas hipoficiarias y tenemos el antecedente de falta de la menstruación por más de 12 meses, podemos concluir que la paciente está experimentando la menopausia. Y
El manejo, lógicamente, como tú lo mencionaste al principio, en mi caso es un manejo integrativo. Yo actualmente no principio con una terapia hormonal sustitutiva, que es lo que clásicamente recomiendan mis colegas ginecólogos ortodoxos, que como todos sabemos, lo que ellos prescriben son hormonas sintéticas. Y aquí no me dejarás mentir, tú eres la experta. Cuando hablamos de hormonas, podemos hablar de hormonas sintéticas y podemos hablar de hormonas bioidénticas, básicamente, porque cuando hablamos de fitoterapia, que ojalá tengamos tiempo de hablar, pues no podríamos considerar que son realmente hormonas. Pues las hormonas sintéticas se produjeron a lo largo del tiempo en la industria farmacológica por el afán de comercializar y de ganar réditos. Y esto se logra únicamente cuando se patenta un producto, un fármaco. Entonces ellos no podían patentar una hormona natural. Entonces ellos en el laboratorio pues hicieron un cambio sintético o artificial de la estructura básica de la hormona, y al presentarla con otro tipo de enfoque, con otro nombre, con otra estructura, pues eso ya lo pudieron comercializar y lo demás es historia. La desventaja de este tipo de medicamentos es de que, si bien es cierto, tienen un efecto hormonal muy real, también por lo mismo de que son sintetizados, tienen efectos secundarios. Entonces mucha gente tiene resistencia a tomar o a aplicarse este tipo de hormonas porque pueden tener retención de líquidos, aumento de peso, dolores de cabeza y aumento del riesgo cardiovascular, de infarto, de trombosis de los venosa profunda, y también, aunque sean etapas muy cortas, está escrito en los artículos, el cáncer de la mama. Entonces, por todas estas razones, mucha gente que ya me conoce y que sabe que soy de enfoque integrativo, viene y se acerca a mí preguntándome por otro tipo de tratamientos. Y es ahí cuando empezamos a hablar de lo básico, el estilo de vida, los hábitos o higiene del sueño, el ejercicio, muy importante la alimentación. Y luego de que nos tomamos el tiempo de hablar de todo eso, que cada uno de ellos es un tema para platicar contigo, entonces ya les ofrezco un tratamiento, por ejemplo, la homeopatía, que mencioné al principio, complejista. Hay medicamentos que tienen ya fórmulas clásicas que se utilizan para la menopausia, que incluyen el alivio de los sofocos, de las sudoraciones nocturnas, del insomnio, de los dolores de cabeza y sobre todo del estado anímico de la paciente. También la fitoterapia. Hay plantas que podemos enumerar muchas, el trébol rojo, el lúpulo, el astrágalo, los aceites como la onagra, que se utilizan también para todos los síntomas de la menopausia, los omega 3. Y por otro lado, la terapia neural. Otro tema, como tú bien lo sabes, que manejo bastante bien. Hace algunos años estuve en la Patagonia, en Argentina, en un congreso internacional de terapia neural, y tuve la oportunidad de recibir un curso completo de manejo de la menopausia con terapia neural. Había una colega alemana con mucha experiencia que nos compartió el eje hormonal. Entonces colocamos procaína, que es un anestésico local muy básico, en el hipotálamo o hipófisis, más bien, en el tiroides y en suprapúbico a nivel de las gónadas. Entonces, con este estímulo, cada semana hemos logrado que los síntomas generales de la menopausia disminuyan o se terminen y la mujer tenga una mejor calidad de vida. Bueno, y se me olvidaba lo que acabaste de mencionar, que es la suplementación hormonal bioidéntica, que es lo nuevo para mí, pero muy viejo para ti, que está dando grandísimos resultados y que yo estoy muy contento de utilizarla, y gracias a ti por haber sido mi maestra. Bueno, por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que los tratamientos con las hormonas sintéticas finalmente es un producto X para todos los pacientes, para todas las pacientes. O sea, aquí haz de cuenta como que tenemos la solución para todo mundo independientemente de su estado nutricional, de su estado, si está obesa, si no, si, los antecedentes. O sea, eso es con lo que no estamos de acuerdo.
Porque cuando nosotros individualizamos, por supuesto, lo que tú dices es muy importante. Tenemos que hacer el tratamiento nutricional, tenemos que ver la paciente qué deficiencias tiene y muchísimas cosas que solamente con una historia clínica muy profunda y muy bien hecha vamos a poder identificar para darle el tratamiento personalizado que requiere. Y yo creo que ahí donde dices tú, el tema de la terapia neural es muy interesante y todas las demás cosas, muchos productos que son importantes para que su función, para que el hígado funcione bien, para que no tengamos un desbalance de las hormonas es muy importante y por supuesto yo que hago terapia de reemplazo hormonal desde hace muchísimos años con hormonas bioidénticas, pues yo creo que se personaliza lo que se le va a dar a cada paciente. No todas las pacientes son iguales. Y yo creo que en eso estás totalmente de acuerdo conmigo. Totalmente, y recuerdo a uno de mis maestros de la terapia neural, también ya trascendió, Julio César Payán de la Rocha, era un ginecólogo colombiano que me dijo muchas cosas, algunas que no puedo mencionar, era muy directo, muy práctico, y cuando alguien le preguntaba, mire profesor, ¿cuál es el protocolo de lo que estamos hablando de la menopausia? ¿Dónde son los puntos de la terapia? Entonces él decía, a veces y depende, porque aquí no hay protocolos. Y eso va de la mano con lo que estamos platicando contigo acerca de la individualización. Eso es fundamental en medicina integrativa. Aquí no tratamos a Juanita, a Pedrito y a Perencejo de la misma manera, sino que los abordamos de una forma en que sienta confianza la persona para platicarnos de sus inquietudes, de sus problemas. Nos tomamos el tiempo, hacemos el examen físico, la historia clínica muy fina y luego pues los exámenes complementarios y de acuerdo a ello hacemos un tratamiento ad hoc, un tratamiento adecuado a la historia del examen físico, al diagnóstico de la paciente. Y eso, por supuesto, por un lado, disminuye los riesgos, los efectos secundarios y por otro lado garantiza el éxito de la terapéutica. Totalmente. Y sabes una cosa que aquí yo en este momento me recordé algo que el otro día comentaron en un diplomado que estoy haciendo de medicina funcional. Y es que el médico va a diagnosticar lo que sabe. Y si no estamos constantemente estudiando, a lo mejor pues no podemos diagnosticar lo que ignoras, es Así imposible. es, O así lo que es. no buscas o lo que no estás viendo en el paciente. Y por otro lado, yo creo que algo que muchas veces escapa, Haroldo, es el tema de que no escuchamos al paciente y no nos damos cuenta de la situación emocional que está pasando en que quizá muchos síntomas se van a agravar a raíz, por ejemplo, de estar metidos en casa por la pandemia, de los factores económicos, del Totalmente. estrés tan tremendo que estamos, a lo que estamos sujetos, de las deficiencias nutricionales que no se suplen porque está el concepto de que si comes bien, entre comillas, y con todos los errores en el conocimiento de la nutrición que hay en la medicina actual, entonces se nos escapan un montón de cosas. Y pensamos que la forma de trabajar con los pacientes es dar un medicamento para el síntoma. Si le duele la cabeza, le doy un analgésico. Si no duerme, le doy algo para que duerma. Si está ansioso, le doy un ansiolítico. Y la cosa creo que no es por ahí. Totalmente. Y de hecho aquí en mi oficina, bueno, es un centro, prácticamente tenemos diferentes departamentos en los cuales yo me apoyo mucho. Tengo un departamento de nutrición, donde está la nutricionista, que todo el tiempo le refiero a pacientes para que me oriente cómo deben de comer, o deben de ir cambiando sus hábitos y que tengan una suficiente explicación del porqué de los cambios nutricionales. También tengo un departamento del estrés, le llamamos, donde está la psicóloga, que es especialista en flores de Bach, y también en psicosomática clínica, que es otro de los campos en que hemos incursionado en los últimos 3 años. Tenemos un médico francés, Salomón Seyam, que es el que creó la psicosomática clínica y con él nos hemos formado también para entender
lo que está detrás del síntoma, toda la parte psíquica y emocional que siempre, indefectiblemente, está detrás de un síntoma. Entonces, trabajando de esa manera, podemos ser más certeros en encontrar los aspectos importantes del tratamiento. También tenemos un laboratorio convencional que también lo utilizo muchísimo. Y en general, pues otro aspecto que casi ninguno reconoce importante, porque lamentablemente nos separamos hace muchos años, los odontólogos de los médicos, es el examen de la boca. Claro. Y como ginecólogo, la gente se asombra cuando le digo abra la boca y yo le examino pues, totalmente la cavidad oral. Y a algunos de ellos les pido una panorámica dental y lo mando con el odontólogo para que también me apoye, porque muchos síntomas vienen de las barbaridades que muchos odontólogos hacen en la boca sin tomar en cuenta que está conectado con todo el cuerpo. Eso lo has visto tú también en la terapia neural, supongo. Sí, sí, Entonces sí. O también lo sea, usamos. es fundamental. Y ahora algo que luego espero que tengamos otra conversación, que me parece que es lo que yo le digo ahora a los pacientes. El tema de hoy es el intestino. Y entonces el tema importantísimo es buscarle al paciente porque, como decía, hace muchísimos, muchísimos cientos de años, las enfermedades empiezan por el intestino. Y entonces, yo espero que aceptes mi invitación. Ahora ya se nos acaba el tiempo de esta conversación acerca de la menopausia. Ya tuvimos un poquito de los comentarios que tú nos haces de cómo la abordas y que se debe de manejar no como una enfermedad, sino como parte de un proceso que vamos teniendo las mujeres. Y los hombres también, porque también tienen declive Claro, hormonal, pero que es parte y que se debe de entender y que hay muchas herramientas, hay muchas cosas que se puede hacer para tener un envejecimiento saludable. Y yo espero que me aceptes la invitación para la próxima vez y que por hablemos supuesto. fíjate que me gustaría que habláramos sobre tu experiencia con el tema de la terapia neural y el impacto que tiene la boca, los ¿Ok? trabajos de los dentistas mal hechos y todo lo que puede repercutir. ¿Qué te parece? Por supuesto, ese tema se llama odontología neurofocal. Y estoy Perfecto. presto y Sí. dispuesto para Uy. colaborarte. Bueno, bueno, primo, me da muchísimo gusto. No sabes cuánto te agradezco esta conversación y yo sé que cuando la gente lo escuche le va a agradar mucho porque creo que fue muy, muy, muy positiva para todos. Te Claro que sí. agradezco. Y A lo ti. programamos. Yo sé que Hasta la estás muy próxima. ocupado, pero bueno, Gracias. gracias. Gracias a ti.